Buenos días. Vamos a terminar las clases de esta semana repasando un poco lo que habíamos visto el día miércoles, que es el tema de las fuentes independientes ideales y dependientes. ¿Ya? Lo vamos a repasar rápidamente y lo que deberíamos comenzar a revisar hoy día como materia nueva es la agrupación de resistores. ¿Ya? Entonces, el día miércoles nosotros vimos que teníamos dos tipos de fuentes independientes: la fuente independiente de voltaje, que lo que hacía era imponer una cierta tensión entre sus terminales, independiente del circuito al que fuese conectado e independiente de la corriente que pudiese circular por ahí, ¿ya? Ese voltaje siempre es una magnitud conocida, y por lo general hasta ahora vamos a trabajar con magnitudes constantes, ¿ya? En el caso de que una fuente de voltaje se convirtiera en cero o se hiciera cero, o diciéndolo de otra forma, se apagara, en ese caso estaríamos presentes en un cortocircuito, ¿ya? Y también vimos lo que era la fuente independiente de corriente, que lo que hace es mantener una corriente ya circulando, una corriente determinada, independiente del circuito al que sea conectado, ¿ya? Y que tiene un voltaje y que, independiente de ese voltaje, va a tener siempre la misma corriente circulando, o va a forzar que haya una circulación de corriente para lo que sea conectado. ¿Ya? En el caso de que la fuente de corriente se haga cero, nosotros vamos a estar en presencia de un circuito abierto. ¿Ya? Entonces, esas eran las fuentes independientes, ya que nosotros teníamos esa simbología con, en el caso de la fuente de tensión, un signo más y menos, ya, y en un círculo. Y en el caso de la fuente independiente de corriente, teníamos un signo, una flechita, ya, es la que aparece ahí, y teníamos también en un círculo, ¿ya? Ese círculo es el que a mí me indica que es una fuente independiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque además teníamos lo que eran las fuentes dependientes, ¿ya? Que también eran fuentes de tensión o de corriente, pero que su valor era dependiente de alguna otra variable del circuito, ¿ya? Y que en ese caso se expresaban a través de esta forma de diamante o de rombo, ¿ya? Y que en ese caso teníamos cuatro tipos. Podíamos tener fuente de corriente, que era controlada por corriente, fuente de corriente controlada por tensión, fuente de tensión controlada por tensión y fuente de tensión controlada por corriente, ¿ya? Y ahí vimos cada uno de los tipos que teníamos, en donde la fuente de corriente controlada por corriente, el valor, que es lo que se ve aquí, el valor de esa fuente de corriente va a ser igual a alguna magnitud constante o algún valor constante, ya, por lo general son números pertenecientes a los naturales, pero a veces puede haber algún decimal por ahí, por eso se prefiere de forma genérica dejar lo que es algún número simplemente perteneciente a lo real, ya, multiplicado por la corriente de la cual depende esa fuente, ya. El mismo caso ocurre para la fuente de corriente controlada por voltaje, en donde es controlada por algún voltaje del circuito. Exactamente lo mismo para la fuente de voltaje controlada por corriente y la fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿ya? Y vimos un ejemplo en donde teníamos acá voy a borrar un poco esto, en donde teníamos una fuente dependiente. En este caso, nosotros notamos que es una fuente dependiente porque es un rombo. Sabemos que es de tensión porque tiene los elementos o el signo más y menos. Y sabemos también que depende de un voltaje porque aquí nos señalan que esta expresión es 2 veces V sub 0. Y V sub 0 es el voltaje que tenemos acá, que es el voltaje de esa resistencia. Por lo tanto, esa sería una fuente de tensión controlada por tensión, ¿ya? Y de esa forma nosotros podíamos saber cuando alguna fuente era controlada por tensión, por corriente, siempre son controladas por algún elemento del circuito. Ya no tiene mucho sentido que sean controladas por elementos que no estén presentes en el circuito, porque si no se convertirían automáticamente en cero o indeterminado. ¿Ya? Entonces, eso fue básicamente con lo que terminamos la clase pasada, ¿ya? Y lo que nosotros deberíamos ver hoy día es lo que son agrupación de resistores, ¿ya? O sea, hoy día ya deberíamos comenzar a poder agrupar los resistores, ver los tipos de conexión, ¿ya? Y una vez que tengamos eso, ya la próxima semana deberíamos comenzar con los métodos de análisis, ya que, como les comentaba en la primera clase, va a ser el fuerte de este curso, ¿ya? Esto es como
empezar a dejar todo preparado para poder trabajar de plano con lo que son los métodos de análisis, que eso debiésemos comenzarlo el día lunes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de agrupación de resistores, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener, por ahora, dos tipos de conexiones, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de conexión. Vamos a trabajar con la conexión en serie, y vamos a trabajar también con la conexión en paralelo, ¿ya? Cada una de estas conexiones va a tener unas características determinadas, ¿ya? Que nos van a permitir poder analizar los circuitos de una mejor forma, ¿ya? Por eso es importante que nosotros sepamos identificarla bien y tener claro cuándo tenemos una conexión en serie, cuándo tenemos una conexión en paralelo, ¿ya? Si en algún momento la pantalla no se ve bien o estoy escribiendo demasiado chico, me comenta, ¿ya? Entonces, conexión en serie. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo dos elementos van a estar conectados en serie? ¿Ya? Dos elementos estarán conectados en serie ¿ya? Cuando comparten, y esto es importante, así que esto lo voy a poner en rojo, de forma exclusiva, un nodo entonces, ¿cuál es la conexión en serie? Dos elementos que estarán conectados en serie cuando comparten de forma exclusiva un nodo, ¿ya? Y aquí voy a dibujar rápidamente algún ejemplo de algún circuito que tenga elementos que estén conectados en serie, ¿ya? El ejemplo más simple, podemos tener R1, R2 y R3, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, si nosotros determinamos los nodos que están presentes acá, vamos a tener que ahí tenemos un nodo, le vamos a llamar N1, N2, N3 y N4, ¿ya? Entonces, si vemos la definición, nos dice que dos elementos van a estar conectados en serie cuando comparten de forma exclusiva un nodo. Aquí lo vamos a acotar un poco más para que quede un tanto, para que quede mucho mejor definido, y le vamos a poner un solo nodo. Un solo nodo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, fíjense, la fuente de tensión comparte solamente N1 con el resistor R1. Por lo tanto, esos elementos van a estar en serie, ¿ya? Lo mismo ocurre con el resistor R1 respecto al resistor R2, comparten un solo nodo, que sería N2, ¿ya? Lo mismo ocurre con el resistor R2 respecto a R3 y R3 respecto a la fuente de tensión, ¿ya? ¿Queda claro la conexión en serie entonces? El cómo van a estar conectados cada uno de los elementos y cómo puedo yo identificar si es que estos elementos están en serie. Siempre van a estar conectados de forma exclusiva a un solo nodo, ¿ya? Por ejemplo, en el siguiente caso, en este caso que está acá, R1, R2, R3 y esto lo llamamos R4. En este caso, R1, R2 y R3 estarían en serie. En este caso no estarían en serie porque fíjense que si bien es cierto R1, R2 y R3 comparten un nodo de forma exclusiva, que sería en este caso le llamamos N1, hay
más de un elemento que está compartiendo el mismo nodo, por lo tanto no lo comparten de forma exclusiva, sino que el mismo elemento está conectado, o sea, el mismo nodo está conectado a más de dos elementos. Por lo tanto, ese nodo no es exclusivo para ambas resistencias, y por ende no están en serie, ¿ya? Entonces, esto acá le ponemos una cruz, R1, R2 y R3 no en serie, ¿ya? R3 y R4 sí estarían en serie, porque ellos estarían compartiendo este nodo acá, y sería exclusivo para ambos elementos, ¿ya? Ahora, ¿qué ventaja nos entrega la conexión en serie? ¿Ya? La conexión en serie va a tener dos características principales. Si dos elementos están conectados en serie, comparten la misma corriente. Comparten la misma corriente. O dicho de otra forma, los elementos que están conectados en serie siempre tienen la misma corriente, ¿ya? O sea, la corriente que circula por los elementos que están conectados en serie siempre es la misma, ¿ya? No cambia entre un elemento y otro. Por lo tanto, en este ejemplo, aquí, por ejemplo, podríamos poner que esta corriente, nosotros le podríamos llamar I, es la misma que circula por R1, por R2, por R3 y por la fuente, ¿ya? Es la misma corriente, porque están todos los elementos conectados en serie. Y cuando tenemos elementos conectados en serie, estos comparten la misma corriente, ¿ya? Y además, para la agrupación de resistores, tenemos que la resistencia equivalente total entre los elementos conectados en serie va a ser la suma de cada una de las resistencias de forma individual, la suma directa, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos 4 resistencias conectadas en serie, vamos a poder sumarlas directamente. Si nosotros tenemos 5, 6, 1, 2, nosotros simplemente las sumamos de manera directa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el que tenemos acá, la resistencia equivalente, acá, sería igual a R1 más R2 más R3, ¿ya? O sea, para nosotros agrupar resistores, si tenemos una conexión en serie, nosotros simplemente sumamos los resistores, ¿ya? Los sumamos de forma directa y de esa forma podemos encontrar una resistencia equivalente que en términos de voltaje o corriente se va a comportar de la misma forma que el grupo de resistores, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo en un momento, pero hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ya. No, profe. Súper. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿ya? Ejemplo de conexión en serie. Un ejemplo bien simple, pero que refleje conexión en serie. Bien, entonces vamos a tener el siguiente circuito. Ahora le vamos a poner una fuente de corriente, ¿ya? Vamos a tener corriente, a esta le vamos a poner 5 ohm, 8 ohm y 4 ohm, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejemplo es calcular la resistencia equivalente, ¿ya? Y en ese caso nosotros debemos decir, a ver, ¿cómo están conectados estos elementos? Aquí tengo un nodo que es compartido de forma exclusiva entre 5 y 8, ¿ya? Entonces yo podría directamente sumar estos dos resistores que están acá y decir que
En realidad, estos dos resistores se comportan como un único resistor, que es 13 ohms, porque sería 5 más 8. ¿Ya? Y después ese resistor es el que yo sumo directamente con los 4 ohms. ¿Por qué? Porque al yo realizar la suma de esos dos resistores me queda el siguiente circuito. ¿Ya? Que este sería 13 ohms, y este sería 4 ohms. Entonces ahí se hace evidente que una vez que yo lo reduzco, me queda en serie con el otro elemento. ¿Ya? Entonces ese sería, por así decirlo, el paso largo, o la forma larga en donde yo después diría que la resistencia equivalente en realidad sería 13 más 4 y sería 17 ohms. ¿Ya? Ese sería el paso largo. Naturalmente uno podría directamente sumar las tres resistencias y poder llegar al resultado. ¿Ya? Pero la conexión en serie en general no me representa mayores dificultades en cuanto a la suma, porque es una suma directa de cuánto vale cada una de las resistencias, ¿ya? Y en este caso, la corriente que estaría circulando por el circuito sería la que impone la fuente de corriente, debido a que, como todos los elementos que están en serie, comparten la misma corriente, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya. El otro tipo de conexión que vamos a ver hoy día es la conexión en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo dos elementos están conectados en paralelo? Dos o más elementos están conectados en paralelo cuando comparten el mismo par de nodos. O sea, cuando dos elementos están conectados al mismo par de nodos, yo voy a decir que esos elementos están conectados en paralelo, ¿ya? Y un ejemplo también simple. R1, R2 y R3. Y este P1. Esos elementos que están ahí, ¿estarían todos conectados en paralelo? ¿O habría alguno que no está conectado en paralelo, que está conectado en serie, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Cuando tengan dudas de cuál es el tipo de conexión o no estén seguros si es que algo está conectado en serie o está conectado en paralelo, siempre tienen que fijarse en los nodos, ¿ya? Pueden, por ejemplo, dibujar los nodos. Pueden dibujar ese nodo, N1, que sería el mismo que si yo dibujo ahí, o lo mismo que si yo dibujo ahí, y tendrían también este nodo que está abajo, que sería N2. Entonces fíjense que se hace evidente, al menos a la vista, de que R1 y R2 están conectados en paralelo, porque están conectados al mismo par de nodos, ¿ya? Y si yo dibujo los nodos, también me voy a poder dar cuenta que R3 también está conectada al mismo par de nodos, ¿ya? Sin embargo, tiene una orientación diferente. Y eso es lo que quería que pusieran atención. Yo puedo tener diferentes orientaciones con los circuitos o con las conexiones. Ya las puedo poner horizontales, verticales, cruzadas, etcétera. Pero independiente de la orientación que yo le haga, lo que me va a dar si un elemento está conectado en serie en paralelo son las conexiones con los nodos. Por lo tanto, en esas yo me tengo que fijar en todo momento a la hora de resolver algún ejercicio, a la hora de reducir algún circuito. ¿Ya? No importa si el elemento está así,
perdón, si está así, o si está así, o si está así, ¿ya? O de cualquier otra forma que a ustedes se les pueda ocurrir. El elemento podría estar, siendo un poquito exagerado, podría estar así, conectado con algo así, pero siempre son los puntos de conexión, que en este caso son los nodos, los que a mí me van a dar el tipo de conexión, ¿ya? Por lo tanto, en cualquier ejercicio que nosotros resolvamos, o después cuando tengan que estar frente a alguna evaluación, los puntos de conexión, los nodos. Yo miro los nodos y me voy a dar cuenta rápidamente si es que algo está en serie o si es que algo está en paralelo, ¿ya? O si es que no está ni en serie ni en paralelo, que también podría ocurrir, ¿ya? Pero siempre son los puntos o los nodos los que me dan el tipo de conexión, ¿ya? Entonces, en este caso, que estábamos viendo acá, R1, R2 y R3 están en paralelo, ¿ya? ¿Y cómo voy a poder yo encontrar la resistencia equivalente de elementos que están en paralelo? Mediante la siguiente fórmula. Y aquí también tienen que tener cuidado, es 1 partido por la resistencia equivalente, es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3, y si tuviésemos n resistores, sería 1 partido en R sub n. ¿Ya? O sea, la resistencia equivalente, cuando los elementos que están conectados en paralelo, no es una suma directa, sino que es, nuevamente, ojo con esto, 1 partido por la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos multiplicativos de cada una de las resistencias, ¿ya? Entonces, no se les olvide al momento de pasarlo a la calculadora el recordar que es 1 partido por la resistencia equivalente, porque a veces a uno se le olvida, a veces está apurado, etcétera, etcétera, y no hace esa conversión. Entonces le da un resultado erróneo, ¿ya? Al menos para la resistencia, porque en realidad lo que uno está calculando ahí son otro elemento que se llaman las conductancias, que son el inverso multiplicativo de la resistencia, ¿ya? Entonces esa es una suma directa de conductancias, pero nosotros estamos trabajando con la resistencia, ¿ya? Por eso tienen que hacer esa conversión, ¿ok? Y finalmente, tal como habíamos dicho aquí, tenemos que considerar que si 2 o más elementos están conectados en paralelo, tienen el mismo voltaje en sus terminales. Tienen el mismo voltaje, ¿ya? O sea, en el caso del ejemplo que tenemos aquí, tenemos una fuente de tensión V1 que está imponiendo su tensión en los terminales, y vamos a decir que el voltaje que hay en la resistencia R1 también va a ser V1, aquí también va a ser V2, o sea, V1, y aquí también va a ser V1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los elementos que están conectados en paralelo tienen el mismo voltaje, siempre, independiente de los elementos que estén conectados, independiente de cuántos elementos que estén conectados en paralelo, tienen el mismo voltaje. Y en este caso es la fuente de tensión la que está imponiendo ese voltaje, ¿ya? Esto de que los elementos en serie tengan la misma corriente y los elementos en paralelo tengan el mismo voltaje viene de las leyes de Kirchhoff. Y nosotros ya habíamos visto que las leyes de Kirchhoff son independientes del tipo de elemento que estemos trabajando. Por eso en este caso, independiente de lo que nosotros conectemos en serie, la corriente es la misma, e independiente de lo que nosotros conectemos en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿ya? Por lo tanto, cuando los circuitos son en serie, en paralelo, o tengo elementos que están conectados de esa forma, yo puedo rápidamente sacar conclusiones u obtener información adicional, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda con estas dos conexiones? ¿Con lo que es la conexión en serie o la conexión en paralelo? Profe, yo no sé si me adelanto, ¿Mm? pero lo que vamos a ir trabajando va a ser equivalencias de circuitos. Onda, a lo que vamos a ir viendo en las resistencias, vamos a ir quizás como haciéndolo más pequeño
las Claro, equivalencias que vamos teniendo por la resistencia y todas esas cosas, ¿no? exacto. Cuando nosotros hablamos de reducción de resistencias o de reducción de circuitos, vamos a tener un conjunto de resistencias y nosotros tenemos que encontrar el valor de la resistencia equivalente. Que en otras palabras, la resistencia equivalente es una resistencia de un valor determinado que se comporta en términos de voltaje y corriente de la misma forma que ese conjunto de resistencias. O sea, que está absorbiendo la misma potencia, que está recibiendo la misma corriente total y que tiene el mismo voltaje total entre sus terminales. Entonces, tal como vimos en este ejemplo, partimos con un circuito que tenía 3 resistencias y finalmente vamos a llegar a un circuito que tiene solo una resistencia. ¿Ya? De ahí vamos a ver un ejemplo considerando ambos tipos de conexión y ahí a lo mejor puede quedar ya completamente claro. ¿Ya? Vale, profe. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Entonces, ejemplo, conexión en paralelo. Vamos a ver ejemplos solo de un tipo de conexión para que quede completamente claro. Y ahí vamos a ver un ejemplo donde tenemos ambos tipos de conexiones. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo simple de cuando tenemos conexión en paralelo. Entonces, ahí, no, esto no nos queda bien así. Puede ser igual al ejemplo anterior, para que este le podemos poner 10 ohm, 4 ohm y 8 ohm. ¿Ya? Ahí tenemos el terminal A y B, y tenemos que encontrar la resistencia equivalente entre A y B. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros podríamos hacerlo por parte, ¿ya? O podríamos sumar todo de forma directa. Lo mismo que en el caso de los elementos que están conectados en serie, yo podría, por ejemplo, sumar o reducir solamente estas dos resistencias, me queda una resistencia equivalente entre ambas, y de ahí realizo directamente la operación con la que me queda, o podría realizar la operación completa al darme cuenta que son los 3 elementos los que están conectados en paralelo. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que la resistencia equivalente, en realidad, nuevamente, 1 partido por la resistencia equivalente, va a ser igual a 1 partido en 10, más 1 partido en 4, más 1 partido en 8. ¿Ya? Voy a ir a buscar una calculadora para poder resolver esto rápidamente. Ya. Entonces sería 1 partido en 10 más 1 partido en 4 más 1 partido en 8. Y eso me da que 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 19 partido en 40. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 40 partido en 19 ohms. ¿Ya? Ahora, los resultados los pueden entregar en decimal o en fracción. ¿Ya? No, ahí no, nosotros no vamos a hacer distinción si es que lo entregan de una forma u otra. Pero, sin embargo, yo les recomiendo que trabajen con las fracciones, porque a veces cuando trabajamos con los decimales, empezamos a aproximar, o de forma natural la calculadora también empieza a aproximar. Entonces, quizás la primera suma que hagamos, que la hicimos con decimales, no se aleje tanto del resultado final. Pero si empezamos a hacer suma tras suma tras suma de decimales, nos vamos a empezar a alejar, y quizás el resultado final ya no esté tan cercano o no esté dentro de un rango tolerable de error respecto al resultado correcto. ¿Ya?
Por lo tanto, yo les recomiendo que, en la medida que sea posible, trabajen con las fracciones, no solo en la reducción de resistencias equivalentes, sino también después cuando veamos los métodos de análisis. ¿Ya? Quizás el resultado final lo pueden pasar a decimal y utilizar 2 decimales y no habría ningún problema. Pero al momento de ir haciendo operaciones, yo les recomiendo que trabajen más con las fracciones, ¿ya? Para evitar cualquier problema de que todo el desarrollo está bien, pero vinieron arrastrando un pequeño error o una pequeña diferencia debido a el truncamiento o la aproximación o cualquier cosa. ¿Ya? Profe, Dígame. o sea, cuando vayamos trabajando esto de la resistencia, ¿cierto? En ciertos puntos para ir acotando el circuito, Uh-huh. eh, podríamos identificar esta corriente pasa por cierto punto y cuál es el voltaje en cierto punto del circuito también, ¿cierto? ¿A eso queremos llegar? No, no. Cuando nosotros estamos haciendo reducción de resistencia, queremos llegar a lo siguiente. Queremos llegar a que toda esta red o todo este circuito que nosotros tenemos acá, que acá en realidad es un poco más simple, queremos llegar a esto. O sea, queremos llegar a que todo ese conjunto de resistencias, nosotros la podríamos reemplazar por una sola resistencia. Entonces, estamos reduciendo todo eso a la resistencia. No estamos hablando de, por ahora, de voltajes de corriente, ¿ya? Sino simplemente reducir las resistencias en base a la conexión que tengan, ¿ya? Todavía no Vale, estamos vale. entrando a calcular voltajes o corrientes, ¿ya? Evidentemente que en algún momento la conexión en serie en paralelo nos va a servir si es que queremos calcular algún voltaje o corriente, pero por ahora estamos solamente reduciendo las resistencias, ¿ya? Vale, profe. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Entonces, vamos a ver un ejemplo en donde ya tengamos ambos tipos de conexión, ¿ya? Y el cómo nosotros vamos a poder trabajar. Entonces, vamos a tener acá el terminal, resistencia. Digamos acá. Oh, me un poco chueca la línea. Ahí sí. Y este sería el terminal A, terminal B, encontrar R equivalente entre A y B. Y valores, le podemos dar valores aleatorios, 4, 3, 2, 5, 8, 1, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los ejemplos un tanto más simples que vimos anteriormente, acá si nosotros miramos el circuito, no tenemos un solo tipo de conexión, sino que tenemos conexiones en serie y también tenemos conexiones en paralelo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder comenzar a resolver este ejercicio y en qué nos debemos comenzar a fijar? Primero debemos identificar dónde tenemos alguna conexión en serie o alguna conexión en paralelo para ir reduciendo esa parte del circuito, ¿ya? Yo lo voy a ir haciendo parte por parte y si voy muy lento o alguna parte no se comprende lo que hice, me comenta, ¿ya? Entonces, si yo miro el circuito, ¿dónde tendré o alguna conexión en serie o alguna conexión en paralelo directa para poder reducirla? Si miramos esta En la resistencia, parte derecha del circuito, ¿no? exactamente en la parte derecha del circuito, yo voy a tener acá esta de 1 ohm, que está en serie con la de 3 ohm, y también está en serie con esta resistencia de 4 ohm, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a poder sumarlas directamente. Aquí vamos a hacer una pequeña trampita. Yo voy a poder sumar esas resistencias de manera directa, ¿ya? Y sería en realidad
1 ohm, más 3 ohm, más 4 ohm, y eso me da 8 ohm. Entonces la resistencia equivalente entre esas tres que están en rojo sería una resistencia de 8 ohms, ¿ya? Y yo la voy a poner en los mismos terminales que estaban esas tres, o sea, aquí, ¿ya? Ahora, podría haberla puesto acá también, o podría haberla puesto acá. Si ustedes observan, no marca diferencia entre los terminales o entre los nodos, ¿ya? Y cuando logré la reducción de una parte del circuito, me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Tengo alguna conexión directa para poder reducir, ya sea en serie o ya sea en paralelo? Y si yo miro el circuito, se me hace bastante evidente de que tengo estas dos resistencias que están en paralelo, ¿ya? Que sería 8 ohm con la otra resistencia de 8 ohms. Entonces, yo digo 8 paralelo con 8. Eso sería 1 partido en 8 más 1 partido en 8. Sería 2 partido en 8, y por lo tanto la resistencia equivalente en realidad sería 4 ohm. ¿Ya? Recuerden que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por una resistencia más 1 partido por la otra resistencia. Entonces debemos invertir eso para poder encontrar la resistencia equivalente. Entonces, nuevamente hacemos la trampita. Y ahora tenemos el siguiente circuito, ¿ya? Naturalmente, en sus desarrollos, o cuando, si es que nosotros les pedimos entregar algún desarrollo, no es necesario que hagan este paso a paso, ¿ya? Si ustedes pueden hacerlo más rápido, o pueden ir reduciendo de forma más directa, no hay ningún problema, ¿ya? Pero cuando uno comienza a hacer este tipo de ejercicios, es bueno ir haciendo este paso a paso para poder tener claro qué fue lo que reducí y cómo lo reduje, ¿ya? Ahora, con este último circuito que tenemos aquí, con el que estoy encerrando acá, ¿tenemos alguna conexión directa? Ya sea en serie o ya sea en paralelo. Exactamente, el de 5 y 4. Estos dos elementos que están acá están conectados en serie. Por lo tanto, 5 más 4 en realidad me va a dar 9 ohm. Nuevamente, entonces de esa forma el circuito nos va a quedar reducido a lo siguiente. Y borramos. Y esto sería 9 ohm. Y de ahí el proceso se vuelve un tanto reiterativo. Vamos a tener estos dos elementos que están conectados en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, sería 1 partido por la resistencia equivalente o la resistencia total, 1 partido en 2 más 1 partido en 9, ¿ya? Lo llevamos a la calculadora, 1 partido en 2 más 1 partido en 9, y nos queda 11 18avos de ohm, y por lo tanto la resistencia equivalente es invertir eso, 18 partido por 11 ohms, ¿ya? Así hemos ido reduciendo el circuito, reduciendo, y nos queda por ahora solamente lo que tenemos aquí, ¿ya? Y aquí ya podemos notar que los tres elementos que están en serie directamente, y que por lo tanto la resistencia equivalente sería 18 partido en 11 ohms, más 4, más 3, y por lo tanto la resistencia equivalente del circuito, más 4 más 3, sería 137 partido en 18 ohms. Y el circuito quedaría reducido a una sola resistencia, entre A y B, de valor 137 partido en 18 ohms. ¿Ya? Entonces, partimos de este circuito, del primero que está ahí,
que tenía varias resistencias, ya de diferentes valores, y nosotros fuimos viendo cuándo teníamos una conexión en serie, cuándo teníamos una conexión en paralelo, y en base a eso, nosotros fuimos reduciendo el circuito y llegamos a una sola resistencia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir en términos prácticos esto? Quiere decir de que acá, al principio yo tengo un circuito que yo podría conectárselo, por ejemplo, a una fuente, ¿ya? O sea, yo podría, por ejemplo, acá conectar una fuente V1, ¿ya? Y esta fuente va a estar entregando al circuito una corriente I1, ¿ya? Que después se va a dividir, ramificar, se va a ramificar acá entre dos, acá también se va a ramificar, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, si yo a este circuito, que fue el que yo encontré, le conecto la misma fuente V1, voy a tener exactamente la misma corriente. Porque todo ese conjunto, dígame. La resistencia equivalente final ¿Mm? no es 95/11. 95/11. Sería, a ver, Vamos a ver 18/11 al revés, la segunda línea de la resistencia equivalente. sería, a ver, 18/11 más 4 más 3. Claro, sí, tienes razón. Aquí hubo un error. Muchas gracias. Y eso que lo estaba haciendo con calculadora. 95 partido en 11 y 95 partido en 11. Ya, qué bueno que están atentos, porque parece que yo no tanto. Entonces, retomando la idea, voy a dibujar esto un poco mejor. Si yo conecto acá una fuente de tensión del mismo valor, B1, voy a obtener la misma corriente I sub 1, ¿ya? O sea, ese conjunto de resistencias que está ahí, en términos de voltaje, de corriente y también de disipación de potencia, se comporta de la misma forma que esta resistencia que tenemos acá de 95 partido por 11 ohms. ¿Ya? Y eso es válido hacerlo en la medida en que las diferentes conexiones me lo permitan, ¿ya? A no ser de que en realidad el objetivo sea encontrar algún voltaje o alguna corriente, ¿ya? Ahí tendríamos que utilizar lo que son los métodos de análisis. Chiquillos, ¿alguna duda con esto? Ya. Adicional a este tipo de conexión, nosotros vamos a tener otras conexiones, además de la serie, además en paralelo, que son las más usadas, las más conocidas, pero vamos a tener otras conexiones también, que son la conexión delta y estrella, ¿ya? Que, como les decía, son un poquito menos conocidas que la conexión en serie o en paralelo, y no es que sean más complejas, sino que a veces no es tan directa de verla, ¿ya? Entonces, vamos a tener por una parte lo que es la conexión delta, ¿ya? Y la conexión delta es de la siguiente forma. Vamos a tener acá un terminal. Otro terminal. Y ¿ya? O sea, es literalmente un triángulo, ¿ya? Y le vamos a poner RC, RB y RA, ¿ya? O sea, la conexión delta es literalmente un triángulo y que puede haber acá, en estos terminales, cualquier otra cosa conectada, ¿ya? Y también vamos a tener la conexión estrella, ¿ya? Que es de la siguiente forma. También podemos tener cualquier cosa conectada ahí, pero la conexión estrella y ahí podría estar conectado. Y este le llamamos R1, R2 y R3. ¿Ya?
se hace un tanto evidente por qué se llaman delta estrella, simulan de cierta forma la figura de una delta o la figura de un triángulo o la figura de una estrella, ¿ya? Pero ¿qué diferencia va a tener la conexión delta con la conexión estrella, con la conexión serio paralelo, de que en realidad estas conexiones yo no las voy a poder reducir? O sea, no es que yo de una conexión delta encuentre un equivalente, o no es que desde una conexión estrella yo encuentre un equivalente. Lo que sí yo voy a poder hacer es pasar de una conexión delta a una conexión estrella, y de una conexión estrella a una conexión delta. ¿Ya? Eso sí que lo voy a poder hacer. ¿Y qué ventaja me va a entregar eso? De que a lo mejor el circuito, al pasarlo de una conexión delta a una conexión estrella, sí voy a tener otras resistencias conectadas en serio en paralelo entre ellas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo paso yo de una conexión delta a una conexión estrella, y después vamos a ver un ejemplo para poder clarificar esto de mejor forma. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar de un color lo que es la conexión delta. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esa sería la conexión delta. Seguimos la misma numeración que teníamos arriba, RB y RC. Pero nosotros también vamos a poder encontrar equivalentes de conexión. Este sería R1, R2 y R3. Ya, voy a tomar este mismo dibujo que está acá. Entonces, ¿cómo yo voy a poder pasar de un delta a una estrella o viceversa? ¿Ya? De la siguiente forma. Si yo quiero pasar de conversión delta a estrella. Si yo quiero pasar de una conversión delta a estrella, voy a decir que en realidad R1, que fíjense que R1 es el que está ahí, R1 va a ser igual a RB por RC partido por RA más RB más RC. O sea, este elemento que está ahí, R1, va a ser igual a la multiplicación del elemento que está mirando hacia allá, de este, dividido por la suma de todos. ¿Ya? La misma lógica nosotros la vamos a aplicar si es que queremos encontrar el resto de las conversiones. ¿Ya? Entonces aquí vamos a copiar y pegar. Sería R2 y R3. Y en este caso lo que va a cambiar simplemente son las resistencias que está, por así decirlo, o que tiene a los costados. Fíjense que en este caso, R2 tiene a sus costados a RC y a RA. Por lo tanto, R2 va a ser RA por RC dividido por la suma. Siempre es la suma. ¿Ya? Y en el caso de R3, que es la que está acá, tendría a su derecha a RA y a su derecha a RB. Por lo tanto, sería RA por RB. ¿Ya? Como les digo, después vamos a ver un ejemplo un poquito más aplicado de esto para ver cómo esto se puede configurar de mejor forma. Por ahora estamos diciendo que tenemos dos tipos de conexiones adicionales, que es la conexión delta, que sería la que está acá, y la conexión estrella, que sería la que está acá. Y nosotros en principio no vamos a poder reducir estas resistencias, o sea, no vamos a poder reducir la resistencia delta a una sola resistencia equivalente, ni tampoco la conexión estrella a una sola resistencia equivalente. Pero sí podemos pasar de una conexión delta a una conexión estrella.
o de una conexión estrella a una conexión delta, ¿ya? Mediante la figura que está ahí en colores azules y verdes, nosotros vamos a poder llegar a alguna equivalencia, ¿ya? O sea, fíjense que en verde tenemos la conexión delta, y nosotros, en base a esa conexión, podemos encontrar una conexión estrella equivalente, ¿ya? Y al realizar el paso de una a otra, podríamos el resto del circuito ser capaz de reducirlo de una forma más sencilla, ¿ya? Conversión estrella a delta. ¿Ya? En este caso, lo que nosotros queremos hacer es convertir desde la conexión estrella, que está en azul, hasta la conexión delta, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que nosotros queremos encontrar es RA, RB y RC. Profe, Dígame. ¿cambia en algo la forma del circuito al hacer esas equivalencias de resistencias? ¿Cómo? ¿Cambia en algo la forma del circuito? Onda, por ejemplo, ya está No se escucha. Lo que alcancé a escuchar es si cambia en algo la forma del circuito. De hecho, efectivamente ocurre eso, de que nosotros le cambiamos un tanto la forma del circuito y que por lo tanto, cuando por ejemplo está en delta, yo no tengo ninguna conexión en serie o en paralelo como para poder reducir un poco el circuito. Si yo paso de ese delta a estrella, al momento de hacer la conexión estrella, sí me pueden quedar resistencias en serie o en paralelo, y ahí yo puedo comenzar a reducir. sí, eso, es que creo que se me cayó el internet, no estoy seguro. Claro. Quería decir que... ¿Mm? Diga. No se alcanza a escuchar. Si quieres lo puedes escribir por el chat, como para poder responder la duda. Ya, parece que, no sé si... Ah, ya. Sí. ¿Para qué sucede eso? ¿De que no? Claro. Lo que pasa es que pueden haber algunos circuitos, efectivamente, como tú dices, puede haber algunos circuitos en donde yo los mire así de primera, y ese es el ejemplo que vamos a hacer una vez que expliquemos esto. Yo los miro y digo, mira, no tengo ninguna conexión ni en serie ni en paralelo. O sea, no puedo reducir el circuito. Pero a lo mejor yo podría decir, pero mira, no tengo en serie en paralelo, pero aquí tengo una conexión delta. Si yo paso esa conexión delta a una conexión estrella, me va a quedar algún elemento, o me puede quedar algún elemento en serio en paralelo. Hago la conversión y efectivamente ahí sí me quedan elementos en serio en paralelo, y ahí puedo hacer la reducción de forma directa. ¿Ya? Efectivamente, como tú dices, para que quede alguna conexión en serio en paralelo, en algún momento quizás voy a tener que... en cuanto al dibujo, voy a explicar de forma numérica cómo se hacen las conversiones y vamos a ver un ejemplo, ¿ya? En cómo puedo pasar yo de un, ¿cómo se llama? De un elemento a otro. Siempre lo que nosotros tenemos que considerar es que estos puntos que yo estoy dibujando acá en negro son terminales en donde van a haber conectados más elementos del circuito, ¿ya? De ahí vamos a ver un ejemplo y con el ejemplo va a quedar un tanto más claro, ¿ya? Entonces, para pasar esto sería R1, R2, más R1, R3, R1, R3, más R2, R3. Y aquí, siempre arriba es lo mismo, y abajo nosotros tenemos que dividirlo por la resistencia que está contraria. O sea, RA tiene contraria a R1, por lo tanto, nosotros lo dividimos por R1, ¿ya? Y va a ser el mismo caso en las otras resistencias, que sería, vamos a ver si me toma, si no, lo escribo de nuevo. Ahí, en el caso de esta resistencia, RB estaría mirando a R2,
Por lo tanto, sería acá R2. Y en el caso de RC, estaría mirando de frente a R3, y por lo tanto acá sería R3. ¿Ya? Entonces, como bien señalaba su compañero, lo que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, poder identificar cuando tenemos una conexión en serie, o sea, una conexión delta o una conexión estrella, y en base a esa conexión delta o a esa conexión estrella, yo voy a tener que transformarla para poder encontrar otro tipo de resistencias, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver a través de un ejemplo, ¿ya? A ver cómo estamos de tiempo. Ya, veamos un ejemplo simple. A ver, déjenme revisar si quiero un ejemplo. Ya, a ver. Vamos a tener aquí terminal A, terminal B. No, no nos va a servir. Déjenme ver si tengo hay algún ejemplito por acá. Ya, a ver. Aquí tengo uno. A, B. Ya. Esto le damos valores aleatorios: 5, 4, 3, 2, 4 de nuevo y 1. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la resistencia equivalente entre A y B. Ya, entonces, en este caso que tenemos acá, si nosotros lo vemos, ¿tenemos alguna conexión en serie o en paralelo de manera directa para poder comenzar a reducir? ¿Algunos de los elementos que están acá están conectados en serie o en paralelo entre sí? Si nosotros observamos la figura, no tenemos ninguna conexión directa en serie o en paralelo. Ya, no la hay. Entonces, nos preguntamos, ya, si no tenemos ninguna conexión en serie o en paralelo, ¿cómo puedo hacer la reducción de este circuito? ¿Ya? ¿Cómo la puedo hacer? Bueno, si yo vuelvo a observar nuevamente el circuito, me doy cuenta que, si bien es cierto, no tengo conexión en serie o conexión en paralelo, sí tengo alguna conexión delta o alguna conexión estrella, ¿ya? Quizás tengo más de una. Entonces, yo podría tomar cualquier resistencia o cualquier conexión que sea en serie, o sea, que sea en delta o en estrella, y voy a poder convertirla, ¿ya? En este caso, yo voy a tomar este conjunto que está acá, como si fuese una conexión estrella. Y si ustedes lo miran de lado, ¿ya? Si giran la cabeza así, se dan cuenta que en realidad tengo una conexión estrella ahí, ¿ya? ¿La ven? ¿Logran ver la conexión estrella que tengo entre 2, 1 y 3? Sí, profe, sí se ve. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Yo puedo acá dibujar lo que sería la conexión delta equivalente, siguiendo como referencia el dibujo que tengo acá, ¿ya? Entonces, yo voy a tener, en base a eso,
este sería mi RC, este sería mi RB, y este sería mi RA. ¿Ya? Entonces, tomemos la conversión que nosotros queremos hacer, que es de estrella a delta, que es la que está acá. Me voy a llevar estas ecuaciones para el lado para que podamos hacerlo de mejor forma. Me llevo estas ecuaciones que están acá porque yo quiero convertir desde la estrella que está en negro hasta al delta. ¿Ya? Entonces, RA, que está acá, ¿qué valor tendría? RA. Fíjense que tendríamos que identificar cuál es R1, R2 y R3, en el caso de la delta, que tiene R1, R2 y R3. Entonces, este sería R1, este sería R2 y este sería R3. ¿Ya? Y de ahí yo voy a poder determinar rápidamente cuánto es el valor de RA, RB y RC. En el caso de RA sería R1 por R2, que sería 2 por 3, más R1 por R3, que sería, R1 por R2 sería 2 por 1, luego sería 2 por 3, luego sería R2 por R3, que sería 3 por 1. 3 por 1. Entonces, eso me da un valor de 11 y sería el mismo valor para RA, RB y RC. ¿Ya? Porque recuerden de que lo único que va a cambiar es por la resistencia a la que yo lo voy a dividir. Entonces, en este caso lo tendría que dividir por R1, que sería 2. En este caso lo tendría que dividir por R2, que es 1. Y en el caso de RC, lo tendría que dividir por R3, y R3 en este caso sería 3 ohm. ¿Ya? Y ahora, para tratar de responder a la pregunta que me hizo su compañero, ¿cómo me quedaría el dibujo finalmente? ¿Ya? Lo que yo tendría que hacer en el dibujo, de forma simple, y para eso yo también dibujé la conexión delta ahí mismo, sería borrar la conexión estrella y dejar simplemente lo que está conectado en verde, que en realidad nos quedaría lo siguiente. Tendríamos esta resistencia, perdón, me equivoqué. Tendríamos acá esta resistencia de 5 ohm que no se modificó. Abajo tenemos la de 4 ohm que tampoco se modificó. Pero acá, en vez de ahora tener una conexión estrella, vamos a tener una conexión delta. Entonces, desde acá vamos a tener esto, vamos a tener esto, y acá vamos a tener estos elementos. Esto sigue conectado aquí, esto sigue conectado acá. Y seguiría este elemento que tenía un valor de 4 ohm. ¿Ya? Y tenemos que ahora ver cuánto valdría cada uno de los elementos. Sería 11 partido en 2 ohm, el siguiente RB 11 ohms, y el siguiente 11 partido en 3 ohm. Y así me quedaría el dibujo. Entonces, fíjense que antes de que nosotros hiciéramos esta conversión, no teníamos ningún elemento que de forma directa estuviese conectado en serie o estuviese conectado en paralelo. ¿Ya? Y una vez que hicimos la conversión, ¿ya? Una vez que hicimos la conversión, logramos tener ahora un circuito diferente y logramos notar de que en realidad ahora sí tenemos elementos en paralelo. Tenemos esos dos elementos que quedan en paralelo, tenemos esos dos elementos que quedan en paralelo y esos dos elementos que quedan en paralelo. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a poder hacer la reducción de manera rápida, ¿ya? Y de manera más sencilla. Chiquillos, ¿alguna duda
hasta aquí. Al comienzo de la próxima clase vamos a terminar este ejemplo y lo vamos a volver a repasar, ¿ya? Pero con lo que vimos hoy día, ¿queda alguna duda? No sé si con ese dibujo final se respondió de cierta forma a la pregunta que me había hecho Francisco. Profe, ¿Sí? entonces al Diga. final querían después de resolver estos que están en paralelo, querían todo en serie. Quedarían, sí, debiesen quedar todas en serie. Y de ahí yo voy a poder encontrar cuánto es la resistencia equivalente. Vale, profe. Ya, chiquillos, si no hay más dudas, entonces, justito quedamos hasta acá. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Chao, chao, que estén bien.